Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un privilegio volver a estar con ustedes delante de nuestro Dios, con la disposición de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir disfrutando el proceso que Dios lleva en nuestras vidas, de perfeccionar nuestras vidas a la estatura, a la plenitud de Cristo. Continuamos con el estudio sobre el hogar y seguimos hablando sobre los principios para estar en armonía. Realmente un tema que en estos tiempos es completamente necesario, aunque todos los temas de la Biblia son completamente necesarios y completamente relevantes en todo tiempo. Pero son tiempos de mucha división, son tiempos de mucho conflicto, son tiempos de mucho estrés, donde realmente necesitamos entender que necesitamos armonía. La Biblia es muy clara, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Dios lo que hizo fue la familia, para con la familia hacer toda clase de sociedad. Pero la unidad básica es la familia. La célula principal de la sociedad es la familia. Y allí es donde Satanás ataca completamente. Él destruyó la armonía del primer hogar. Él separó al hombre de Dios y separó al hombre de la mujer. Y luego empezó a separar los hermanos y de esta manera ha venido separando durante todos los tiempos a los seres humanos de sus relaciones personales. Pero Dios en Cristo Jesús trajo armonía una vez más al mundo, trajo una vez armonía al universo, porque realmente Dios quiso reunir en Cristo Jesús toda su creación y en Él realmente volver a unificar al ser humano. Por eso la armonía no depende de los esfuerzos y las actividades que nosotros tengamos, la armonía realmente depende de nuestra relación con Dios. Y es necesario que entendamos que para tener armonía es necesario tener a Cristo. Y teniendo a Cristo, ahora es necesario doblegar nuestro corazón a Él, a obedecerle a Él, porque de lo contrario seremos parte de las divisiones y no parte de la unidad. Seremos parte del mal sonido y no de la armonía que Dios quiere en nuestras vidas. Así que vamos a seguir estudiando y hoy vamos a hablar de uno de los principios para tener armonía y es el estar de acuerdo. Dios quiere que realmente estemos de acuerdo, primero con Él y luego entre nosotros dos, entre nosotros como familias, unos con otros. Así que vamos a orar y pedimos a Dios su dirección y su gracia para abrir las escrituras y aprender. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón nos acercamos a ti. Padre, humillo mi corazón delante de ti, doblego mi alma ante tu presencia y te pido misericordia para ser instrumento en tus manos y al mismo tiempo para aprender de ti, Señor. Derramo mi corazón delante de ti, Señor, y pongo delante de ti, Señor, mi corazón, mi vida, mi hogar, la congregación donde tú me has puesto y oro, Dios, por la iglesia en general. Clamamos por esa unidad que necesitamos, Dios, que tú nos has dado, pero no hemos guardado. Esa unidad que tú nos has dado por el Espíritu, pero que de alguna manera hemos despreciado. Oramos, Dios, para ser levantado, restaurado, Dios, y oramos hoy, Dios, para que tú nos des la gracia de ir en pos, de estar en mutuo acuerdo. Y sé, oh Dios, que solo tú nos pones realmente de acuerdo. Dos no podrán estar de acuerdo si cada uno impone sus decisiones. Pero si alguien los guía y ellos deciden seguir a esa persona, podrán caminar juntos. Por eso clamo, Dios, para que tú seas la guía, tú seas aquel a quien nosotros miramos, aquel a quien nosotros obedecemos, aquel a quien nosotros realmente queremos agradar. Por eso clamo en el nombre de Jesús por la unidad de tu iglesia, iniciando por la unidad de la familia. Te damos gracias y nos disponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hablando de este principio para estar en armonía, el principio de estar de acuerdo. Dice el libro de Amós, y vamos por favor al libro de Amós, me acompañan allí, y vamos al libro de Amós al capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Allí Amós o el Espíritu de Dios a través de Amós hace varias preguntas. Jehová Dios hace varias preguntas al pueblo de Israel a través de Amós. Y una de esas preguntas que realmente hace allí tienen que ver con el estar de acuerdo. Dice el versículo 1 de Amós capítulo 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así:
A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Es interesante esta pregunta del versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La palabra acuerdo implica armonía, implica unión, compromiso de caminar juntos en un proyecto de vida, en un propósito estable. La respuesta lógica a las preguntas que hace básicamente el Amós en el capítulo 3, o las preguntas que Jehová Dios hace a través de Amós en el capítulo 3, tiene una respuesta y es un no absoluto. No, no, no. Todas las preguntas tienen un no. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No. ¿Dará el leoncillo su rugido de su guarida si no apresare? No. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. ¿Se levantará el lazo, es el lazo de la trampa, ¿cierto?, de la tierra sin haber atrapado algo? No. ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? No. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No. Todas estas preguntas dan un no absoluto, porque realmente la pregunta conlleva que una causa produce un efecto. Y es el principio interesante del cual nosotros debemos aprender. Si queremos realmente andar en armonía, es necesario que aprendamos a estar en mutuo acuerdo. Si no hay acuerdo entre las personas, no pueden andar juntas. Si dos o varias personas no caminan juntas, no pueden tener metas en común. Y cuando no hay metas, no se llega a ninguna parte. Por otra parte, si no hay acuerdo entre la familia, cada miembro malgasta gran parte de su esfuerzo, de su tiempo, porque trabaja separadamente de los otros integrantes. Y es triste decirlo, pero estamos en los tiempos donde desde que nacen los niños, de alguna manera se les da independencia y de alguna manera buscan trabajar de manera independiente. Crecen y no contribuyen para la familia, sino que desgastan, desunen y de hecho desbaratan las familias. Y la mayoría de los padres no hemos entendido eso. Y no hemos trabajado para que de la niñez los muchachos trabajen en pro del hogar, como sucedía en las familias antiguas, donde realmente todos los hijos trabajaban para una sola bolsa, un solo presupuesto, un solo fondo, un solo propósito, y en unión con sus padres, la verdad, levantaban no solo grandes familias, sino se formaban grandes pueblos. Y de ahí se formaron grandes naciones, porque se trabajó en equipo. Y tenemos un ejemplo maravilloso, y vamos allí, por favor, a el libro de Génesis. Un ejemplo de lo que significa estar en mutuo acuerdo, solamente que este es un ejemplo en el cual se pusieron en mutuo acuerdo para ir en contra de Dios, porque es triste, los seres humanos sí nos ponemos de acuerdo para hacer el mal, pero no nos ponemos de acuerdo para hacer el bien. Cuando se trata de hacer lo que cada uno le place, es fácil buscar quien le ayude a uno. Pero cuando se trata de hacer lo correcto, cada uno tiene su propia perspectiva, cada uno tiene su propio trabajo, cada uno va por su lugar. Pero en el libro de Génesis capítulo 11, dice la Biblia, y mire las cualidades realmente de un pueblo que está en mutuo acuerdo. Dice la Biblia en el capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y todos tenían unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esta familia grande y numerosa que se había formado básicamente de los hijos de Noé.
Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Escuches, el idioma en que se habla es el idioma del plural, donde hay unidad, donde hay acuerdo. Vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, todos juntos. Y le sirvió el ladrillo a todos ellos en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y es interesante, ¿no? Que Dios baja a mirar lo que los hombres están haciendo en la rebelión de su corazón. Y el versículo 6 dice, y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y todos han comenzado a hacer la obra, un solo propósito, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer, porque estaban en mutuo acuerdo. Ellos se unieron para ir en contra de Dios, pero hubo una unidad en ese pueblo y Dios miró la unidad de ese pueblo, dijo, esto nadie los hará desistir, bajemos, descendamos y confundamos las lenguas para que ellos no continúen en su rebelión. Dios mostrando misericordia y gracia aún al pueblo en medio de su desorden, pero Dios quiere que realmente nosotros nos pongamos de acuerdo para hacer lo correcto. De hecho, el capítulo 17 del libro de Juan es una oración donde predomina realmente este clamor por parte de Jesucristo al Padre a favor de nosotros, que todos seamos uno como Él es uno. No hay desacuerdo en la Trinidad. No hay desacuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo hay, nunca lo hubo y nunca lo habrá. La unidad en ellos es perfecta, el acuerdo de ellos es perfecto, la comunión entre ellos es perfecta, todo lo que en ellos hay es perfecto. Y todo contribuye realmente, lo que cada uno hace, todo contribuye al mismo plan, al mismo propósito y a la gloria de ellos tres en su unidad trinitaria. Por eso es necesario entender esto. Y vamos a Amós, por favor, otra vez capítulo 3, porque hay algo que me encanta de estos dos primeros versículos, es que el Señor resalta siempre a Israel como una familia. Nosotros vemos la sociedad no como una familia, la vemos realmente como una división completa. Vemos un barrio y cada barrio lo vemos por familias, pero no vemos unidad en el barrio. Por eso es difícil hacer aún en un barrio acuerdo para hacer cosas porque cada uno tiene su propio plan, su propio propósito. Cuando hablamos de la iglesia también es un conflicto. Cada familia tiene sus planes, sus propósitos, cada uno va a la iglesia casi que con propósitos distintos. Y por eso no nos ponemos en mutuo acuerdo. Y dice el versículo 1, oí estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, escuche, hijos de Israel, contra toda la familia, no dice contra todas las familias, sino contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Es maravilloso que Dios ve a Israel, no como 11 o 12 familias, no como 12 familias, los 12 hijos de Jacob, los ve como la familia de Jacob, como la familia de Israel. No como varias familias, sino como una sola. Y cuando él habla, dice subir de la tierra de Egipto. No dice yo hice subir un pueblo, dice subir una familia, la familia de Israel. Las descendientes básicamente de Abraham. Y todo lo unifica realmente en esas tres familias que realmente Dios las ve como una sola. La familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob. En los tres grandes patriarcas, Dios los ve solo como una familia, su pueblo. Y en el versículo dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, escuche, de todas las familias de la tierra, solamente a ti te he conocido, solamente a ti he escogido. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades, porque Hebreos dice que Dios al que ama, disciplina, como el Padre al Hijo a quien Él quiere. Y Dios está corrigiendo nuestras familias. Y una de las razones por las que está corrigiendo nuestra familia es porque no estamos aprendiendo a andar juntos, que es su voluntad, es su propósito. Su propósito es que tengamos unidad, pero para tener unidad yo tengo que renunciar a mis deseos y mi esposa y mis hijos tienen que renunciar a sus deseos para hacer la voluntad de Dios. Mientras que cada uno tenga deseos propios, predominará la desunión, predominará la división. Para que realmente podamos andar juntos es necesario que haya una sola dirección, una sola cabeza y en este caso el Señor. Para andar juntos es necesario que un tercero guíe realmente a los dos que caminan con Él. Y es maravilloso ese principio. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?
Y casi que podríamos decir que como pecadores nadie puede andar juntos si no hay quien los guíe. Y para que dos caminen juntos, solos, uno de ellos tiene que ir adelante y el otro ir atrás. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer para que caminaran juntos, Dios hizo a la mujer dependiendo del hombre. No lo hizo igual al hombre en el sentido de autoridad. Nos hizo iguales en el sentido de ser personas, pero no en el sentido de autoridad y no en el sentido de seguidorazgo, digámoslo así, de ser seguidores el uno del otro. Puso al varón al frente y la mujer camina detrás, no como menor, sino como compañera. Pero era necesario que alguien se pusiera al frente. Pero en el caso de ya nosotros como pecadores, que de alguna manera los dos queremos caminar al frente, los dos queremos caminar al mismo lado, tenemos que tener a alguien al frente que nos guíe. Y por eso Dios puso a su Hijo Jesucristo como el guía de todos nosotros, como el modelo de todos nosotros y como aquel a quien nosotros debemos mirar para poder caminar juntos. Cuando vemos el grupo de discípulos de Jesús, vemos la división grande que había entre ellos, una división llena de conflictos, llena de intereses personales, pero el que los mantuvo unidos siempre fue Cristo Jesús. Jesús nunca se desvió ni a derecha ni a izquierda del camino que el Padre le trazó. Pero el Padre caminaba delante de los discípulos, pero delante de él veía al Padre. Él no caminaba solo. Él caminaba guiado por el Padre, guiado por los propósitos del Padre, guiado realmente por los intereses de Dios Padre y caminaba guiado por el Espíritu Santo. Y esos principios hay que aprenderlos realmente si nosotros queremos andar juntos. No se trata de lo que usted quiere ni de lo que yo quiero. Se trata de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Porque su voluntad está escrita. Su querer está plasmado en las Escrituras y ese querer es el que realmente nos permite tener armonía. No es el querer tuyo ni el mío, es el querer de Dios el que produce armonía. Por eso en el libro de los Salmos, el capítulo 133, allí donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El último versículo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A quién bendice Dios? A aquellos que caminan conforme a su voluntad. Y de hecho la Biblia dice, el que quiera conocer la voluntad de mi Padre o la voluntad de Dios, Dios se le manifestará. Dios vendrá a él, hará morada en él y Dios mismo le guiará. Cuando nosotros queremos de alguna manera hacer nuestra voluntad, caminamos en contra de Dios. Y cuando conseguimos personas que no quieren caminar conforme a la voluntad de Dios, entonces hacemos un equipo como en el caso de la Torre de Babel. Un equipo completamente que se pone de acuerdo para ir en contra de Dios y tendrá la enemistad de Dios. Por eso la Biblia en el libro de Santiago dice que no amemos al mundo, porque realmente si nosotros andamos conforme al mundo o nos hacemos amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Juan también repite eso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y qué bueno que nosotros entendamos que Dios demanda de nosotros mutuo acuerdo con él. En este texto de Amós es interesante que Dios les anuncia castigo a ellos. Y la parte final del versículo 2 del capítulo 3 de Amós dice, por tanto os castigaré por vuestras maldades. ¿Y cuál fue la razón? Que no quisieron ponerse de acuerdo con Dios. Y en este caso no es que Dios venga a negociar con nosotros, es que nosotros tenemos que aceptar lo que Él dice y listo, no hay otro punto. Cuando nosotros nos acercamos a alguien queremos negociar. Queremos negociar. Bueno, ¿qué opina usted? ¿Qué opino yo? Pongámonos de acuerdo. Yo tomo de lo tuyo, tú tomas de lo mío. Pero con Dios no funciona así. Ponernos de acuerdo con Dios no es otra cosa que renunciar a mi voluntad para hacerla de Él. Él no negocia conmigo. Él no me dice a mí, ¿qué quieres hacer, Javier? A ver qué podemos arreglar. No, no, no. Él ha determinado su voluntad para mí y su voluntad es perfecta. Y como es perfecta, no necesita opiniones, no necesita anexos, no necesita de mi querer ni de mi juicio. Solamente necesita de mi obediencia, de mi convicción de que la voluntad de Dios es perfecta para hacerla. La mayoría de los cristianos, de alguna manera, hemos aprendido a negociar con Dios. Con Dios no se negocia. Y cuando se trata de ponernos de acuerdo con Dios, entonces pensamos que podemos ir a negociar con Él. No,
Ponernos de acuerdo con Dios no es otra cosa que aceptar su voluntad como buena, agradable y perfecta y disponernos a hacerla en obediencia y en una plena convicción de fe. Él dice las cosas, yo las hago porque Él las dice. Me gusten o no me gusten, son buenas y agradables para mí. Por lo tanto, las hago porque Él lo ordena. Y es necesario que nosotros aprendamos esto. Cristo Jesús vino a morir en una cruz. Cristo vino a la tierra a sufrir por nosotros. Él vino a cumplir exactamente lo que estaba escrito acerca de Él. Como usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo para poder obedecer a Dios y realmente hacer lo que Él decidió que se hiciera, como Él lo determinó que lo hiciéramos y en el tiempo que Él quiso que lo hiciéramos. Dios determinó nuestra existencia en ese tiempo. Algunos decimos, si yo hubiese nacido en ese tiempo. No, Dios determinó ese tiempo para nosotros y este es el tiempo preciso para nosotros. Tiempos difíciles para la humanidad y tiempos difíciles en el eterno plan de Dios, pero son nuestros tiempos. Los tiempos determinados por Dios, los tiempos precisos para nosotros estar en la tierra y los tiempos para cumplir, para que Dios cumpla el propósito de Él en nosotros, como Él lo determinó. Por eso cuando nos ponemos de acuerdo, no es otra cosa que aceptar su voluntad y disponernos para hacerla. Ahora, vamos al libro de Eclesiastés, por favor, un momentico. Retrocedamos un poquito al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés nos muestra en ese texto por qué son mejores dos que uno solo. Libro de Eclesiastés. Recuerde que está Proverbios y luego está Eclesiastés. En el capítulo 4, versículo 9 al 12, la Escritura empieza a decirnos por qué son mejor dos que uno. No es bueno andar solo. Siempre es mejor andar con uno más o más personas. La voluntad de Dios no fue que el hombre fuera solo. Él lo hizo en unidad, Y los hizo en relación y los hizo en perfección. Adán y Eva podían caminar perfectamente juntos. Porque fueron hechos en santidad, fueron hechos en justicia, fueron hechos en rectitud. Y caminaban juntos hasta que entró un tercero y causó división. Porque este es el peligro también de andar en mutuo acuerdo, es que un tercero entre a causar división. Y entró Satanás en la relación de Adán y Eva, y esa perfección, esa unidad, esa armonía que había entre ellos se disolvió, se dañó, se deterioró, se acabó. Porque un tercero entró a opinar en contra de lo que ellos habían aprendido a hacer y en contra de aquel a quien ellos habían aprendido a seguir. Y por eso dice la Biblia en este capítulo de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Me encantan estos versículos y la conclusión final, donde realmente el Espíritu de Dios muestra que realmente se necesita un tercero guiándonos a nosotros, para que realmente ese lazo no sea de dos cuerdas, sino de tres, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y realmente este tercero es Dios, el que realmente nos puede guiar a nosotros para que andemos juntos. Miremos los versículos, desde el versículo 9 en adelante. El 9 dice que empieza a decir, mejor son dos que uno, y empieza a dar las razones. ¿Por qué? Usted y yo tenemos que convencernos de esto, que estar solos no es bueno. No es bueno que ningún ser humano esté solo. De hecho, en la soledad es donde más fácil muere todo ser vivo. Por lo general los animales andan en manada, porque en manada se protegen y en manada es más difícil cazarlos.
Por eso las fieras saben aquel principio satánico de cacería. Es divide y vencerás. Divide y vencerás. Satanás sabe eso, por eso las fieras atacan el grupo con el propósito de que alguien se salga, de que alguien en su temor huya de la manada y quede solo. Porque solo es fácil atraparlo, solo es fácil matarlo, solo se convierte en una presa. Muy, muy fácil. Por eso la pregunta es, ¿mejor son dos que uno? Sí, claro que sí. Y empieza a dar los por qué. ¿Por qué? Dice, primero, porque si están trabajando, la paga será mejor para dos que para uno si trabajan juntos. De hecho, el rendimiento será mucho mayor si dos están trabajando, porque tienen mejor paga de su propio trabajo. El problema es que la mayoría de nosotros nos encanta y la paga personal y por la codicia en nuestro corazón quisiéramos nosotros ganar el sueldo de dos en lugar de hacer el trabajo de dos, o más bien entre dos. Porque el trabajo entre dos rinde, el trabajo entre dos avanza, el trabajo entre dos se hace más rápido. Usted puede ganar más plata solo, pero hace las cosas más lento, hace las cosas con más dificultad. Pero Dios nos hizo en pareja, siempre nos hizo en pareja. Es interesante que aun cuando en la obra ministerial, Dios no envió a sus discípulos de uno en uno, los mandó de dos en dos, bajo este principio, porque de hecho tienen mayor paga de su trabajo. Siempre las cosas son mejores a la manera de Dios. Y nosotros tenemos que renunciar a nuestra manera para poder ver la manera de Dios obrando en nosotros. Y sigue diciendo el versículo 10. ¿Por qué es mejor dos que uno? Porque si cayeren, escuche, si cayeren, el uno levantará a su compañero. El uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es bonito ver eso. A veces vamos a jugar y alguien tropieza, alguien se lastima, corre el equipo, corre uno, corren dos, corren tres. Vamos a ver qué pasó. Hermanos, qué bonito es no andar solo. Qué bonito es caer cuando hay alguien que lo levanta a uno. Vemos el ejemplo de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Qué bueno que cuando él se hundió había uno que lo levantara. Uno que estaba de pie, uno que estaba firme, uno que estaba bien y levantó a aquel que cayó, que hundió. Uno que le limpie las heridas, uno que realmente le ponga el hombro, uno que lo lleve, que lo ayude a caminar, que le ayude a llegar a su destino. Por esto son dos mejor que uno. Por esto es necesario realmente caminar en mutuo acuerdo. Ustedes conocen la historia del buen samaritano. Cómo aquel hombre que cayó en manos del enemigo, que iba solo, que fue atacado y cayó en manos de su enemigo, inicialmente no hubo quien lo levantara. Pasó un levita, él no lo levantó porque sus principios no estaban en mutuo acuerdo con la situación del samaritano o de aquel hombre que estaba lastimado. Luego pasó un sacerdote. Tampoco, sus principios no le permitían acercarse a esa persona que estaba allí posiblemente muerta. Pero pasa el samaritano, que no tiene nada que ver con las leyes judías, que no le interesa realmente si se contamina o no se contamina. Lo único que le interesó fue ayudar al prójimo que estaba en una condición que necesitaba ayuda. Y allí él levanta al caído. Allí él sana las heridas del que está lastimado. Allí lo sube a su caballo, lo lleva hasta un lugar donde fue atendido, donde fue cuidado. Por eso dice la Biblia, por eso son dos mejor que uno. Porque si alguno cae, el otro le levantará. Pero hay de aquel solo cuando cayere, que no hay quien lo levante. Y también el versículo 11 dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Cuando dos duermen juntos en una tierra caliente, pues les toca separarse, quitarse las cobijas y córrase para allá porque está haciendo mucha calor. Pero cuando hace frío, cuando hace hielo, qué bueno es estar en grupo. De hecho, el solo calor del cuerpo abriga a los demás. Los que disfrutamos el privilegio de congregarnos sabemos que donde hay gran grupo de gente hay
calor humano. Y este es el principio bíblico. Uno solo no se calienta, pero dos se pueden calentar. Se pueden acercar el uno al otro y el solo calor del cuerpo del uno puede calentar al otro. Por eso dice el texto, también si dos durmieren juntos, si dos caminan juntos, se calentarán mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? Es necesario que entendamos esto. ¿Ustedes recuerdan a David cuando llegó a su vejez? Parece que sufría de mucho frío. Dormía solito y no tenía quien lo calentara. El pueblo y los sabios de aquel entonces se unieron, se juntaron, se pusieron en mutuo acuerdo y decidieron que era necesario conseguir una persona joven que durmiera al lado de él para que lo calentara, para que le diera calor a su cuerpo. Y así sucedió. Y de esta manera, de alguna manera, ayudaron a David en su necesidad, en su ancianidad. Porque si alguien duerme al lado de uno, el calor de él afectará mi cuerpo y me calentará. Y en el versículo 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Es bonito cuando vemos en las batallas cómo dos amigos se pueden colocar de espalda y pelean y se protegen la espalda el uno al otro. El uno protege la espalda al otro combatiendo juntos a sus enemigos. Y este es el principio, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y entra la conclusión en este versículo 12 cuando dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Porque nuestra verdadera comunión no es con el hombre. Nuestra verdadera comunión no es con la esposa, ni con el esposo, ni con los hijos, ni con el vecino. Nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra verdadera comunión es con Dios. Y cuando nuestra verdadera comunión es con Dios, realmente nosotros armamos un lazo con de alguna manera, con un refuerzo que es difícil de romper. Es difícil de romper. Y la verdad, esa cuerda que Dios forma es una cuerda irrompible, hermano, irrompible. Que aunque nosotros nos rompamos, Él no se rompe y Él nos sostiene hasta el final. Qué bueno es entender la necesidad que tenemos de estar en mutuo acuerdo, porque siempre son dos mejor que uno. Siempre son dos mejor que uno. Y lo vemos en la Trinidad. Dios es cordón de tres dobleces. Dios es cordón de tres dobleces. Y cuando Él viene a nosotros, realmente vienen los tres en nuestra ayuda. Vienen los tres en nuestro auxilio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que si se unen ellos tres en nuestra ayuda, es suficiente con ellos tres. Así nosotros estemos débiles, resistiremos porque ellos tres nos fortalecen en su unidad trinitaria. Y si se une la Trinidad y nosotros seremos un cordón de cinco dobleces. Ellos tres en su unidad y nosotros dos que andamos juntos. Qué bueno es entender esto para que realmente podamos disfrutar armonía. La armonía no se da cuando el hombre y la mujer se ponen de acuerdo, sino cuando el hombre y la mujer deciden obedecer a Dios. Vemos en la Biblia una pareja que se puso de acuerdo sin tener en cuenta a Dios y fue Dios mismo quien lo rompió. Vemos a Ananías y Zafira, una mujer, una pareja, un hogar que se puso de acuerdo para hacer lo malo, así como en el capítulo 11 de Génesis, todo aquel pueblo de la Torre de Babel se unieron para hacer lo incorrecto, se unieron para ir en contra de Dios. Y como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios fue quien los desbarató. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentir, se pusieron de acuerdo para ser deshonestos, se pusieron de acuerdo para engañar, se pusieron de acuerdo para mostrar una falsa piedad, una falsa generosidad. Y ellos se unieron en pecado, se unieron en el engaño y Dios los desbardó. Porque no lo tuvieron en cuenta a Él para ser fuertes, sino que lo ignoraron y se hicieron débiles o quedaron débiles, quedaron en su propia debilidad. Porque todos los seres humanos somos débiles. En cualquier clase de unión que hagamos los seres humanos somos débiles. No importa si se unen miles de personas, si no está Dios presente, esa unidad de miles de personas es débil y Dios la romperá así. Con el chasquido de sus dedos la romperá. Pero cuando los hombres en su debilidad se unen,
teniendo en cuenta a Dios y con el propósito de agradar a Dios, Dios los fortalece en su unidad, porque Él es cordón de tres dobleces. Él es cordón de tres dobleces. Y cuando Él viene en tu ayuda, viene en su unidad trinitaria para fortalecernos a nosotros. Por eso Pablo es muy claro cuando dice en el libro romano, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y qué bueno entender esto. Y qué bueno que nuestra alma nunca olvide esto. Que seremos demasiado débiles, demasiado frágiles si Dios no está a nuestro favor. Y son muchas las cosas que nosotros nos ponemos de acuerdo con Satanás o con los demás a hacer, en la cual lo único que nos espera es ruina, porque no tenemos en cuenta a Dios, porque despreciamos a Dios en esa unidad. No tenemos en cuenta a Dios en ese acuerdo. Mire cuántas personas se han casado en desacuerdo con Dios y han terminado en ruina. ¿Cuántos se han casado en desacuerdo con sus padres y han terminado en ruina? Porque casarse en desacuerdo con sus padres es casarse en desacuerdo con Dios. ¿Cuántos se han unido en pecado y fácilmente se rompen? Porque Dios no está presente y Él es el cordón de tres dobleces. Él es cordón de tres dobleces. Él. Y cuando viene a nosotros, realmente es Él y su fortaleza la que prevalece. Ahora, vamos a la primera carta a los Corintios, por favor, un momentico. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Porque en el versículo 10, del 10 al 13, básicamente la Biblia nos habla cómo evitar los desacuerdos, cómo evitar las contiendas entre nosotros. Y para esto realmente, como hemos visto, necesitamos realmente tener unidad en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:10. Dice allí el apóstol Pablo por el Espíritu, hablándole a la iglesia, a los Corintios, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y la pregunta es, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Qué bueno entender que para evitar los desacuerdos y las contiendas es necesario 4 cosas que dice ese texto. Primero, hablar todos una misma cosa. Así como dice el libro de Génesis capítulo 11, ellos tenían una misma lengua y unas mismas palabras. Esto es hablar una misma cosa, tener un mismo dialecto para hablar. Cuando tenemos distintos dialectos, distintas palabras, no hay acuerdo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino para hablar lo que Él quería, Él vino para hablar lo que el Padre dijo. Por eso nunca se puso en desacuerdo con el Padre, porque nunca puso su voluntad como instrumento para actuar. Siempre actuó en la voluntad de su propio Padre. Y por eso pudo actuar en unidad con el Padre, porque renunció a Él. Y en Filipenses es muy claro que dice que aún siendo el Dios, no le importó ser Dios como a qué aferrarse, sino que Él se despojó voluntariamente de su gloria. Se despojó voluntariamente de su voluntad para poder hacer la voluntad del Padre. Y estando en esa decisión de entonces se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, y estando en la condición de siervo se hizo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso debe suceder en nosotros si queremos realmente poder caminar con Dios y no ser parte de contiendas y desacuerdos. Es hablar todos una misma cosa, tener unas mismas palabras, tener un mismo lenguaje, tener un mismo significado para todos. Por eso dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y esto es para que no haya entre nosotros divisiones, sino para que haya perfecta unidad entre nosotros. Pero también se necesita una misma mente. Si hay una unidad de palabras, tiene que haber una unidad de mente. Y Dios nos ordena a nosotros que no nos conformemos a este sistema de vida. Y Él nos ordena que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta.
la cual es agradable y perfecta. Por eso dice la Biblia, unidos en una misma mente. ¿Y cómo tener una mente unida? Dice la Biblia que debe ser transformada, renovada por la palabra de Dios. O sea, si mi mente necesita estar de acuerdo con la tuya, tu mente y la mía deben ser llenas de la voluntad de Dios, llenas de los argumentos divinos, llenos realmente de todo el conocimiento de Dios, para que mi mente mengüe y solo quede la mente de Dios en mí. O sea, su manera de pensar. Lo triste es que la mayoría de nosotros competimos con Dios, luchamos con Dios y de alguna manera queremos que Dios esté de acuerdo con nosotros, en lugar de nosotros aceptar su manera de pensar. Dios es muy claro. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Tus caminos y mis caminos siempre van en contra de Dios. Tu manera de pensar y mi manera de pensar siempre van en contra de Dios. Y la única manera de que estemos en mutuo acuerdo con Dios es que renunciemos a nuestra manera de pensar y adoptemos la manera de pensar de Dios. Para que así caminemos en los caminos de Él, caminemos en sus mandamientos y en sus estatutos. Por eso, para evitar desacuerdos y contiendas, necesitamos tener una misma mente. Todos hablar una misma cosa, todos tener una misma mente. Y en el versículo dice, y tener un mismo parecer. Esto es mutuo acuerdo. Tener un mismo parecer, o sea, tener mutuo acuerdo. Pongámonos de acuerdo con Dios. Y como les dije al principio, no es que Dios tenga que negociar conmigo, ni contigo. Es que yo acepto sus directrices, acepto lo que Él ordena, tal y como lo ordena y para el tiempo que Él lo ha ordenado. Pero en los versículos 12 al 14, básicamente lo que nos muestra es que debemos tener un solo líder. Cuando nuestro corazón tiene muchas cosas que seguir, nuestro corazón está distorsionado y se distorsionará. Originalmente fuimos diseñados para ser seguidores, para ser discípulos de Dios y de nadie más. Pero cuando entró Satanás, entró una segunda opción y esto distorsionó. Siempre que usted tenga una segunda opción aparte de Dios, habrá caos en tu vida. Y usted y yo tenemos que saber que la única opción debe ser Él y nadie más. Por eso Pablo les dice estas palabras. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otro dice, yo soy de Apolos. Y otro dice, yo soy de Cefas. Y otro, yo soy de Cristo. Básicamente 4 cabezas a seguir. Y por eso Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por vosotros Pablo? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Todo esto fue en el nombre de Cristo. Por lo tanto, sin importar a quién ponga Dios a mi lado, mis ojos deben estar puestos en Cristo para caminar realmente rectamente y para no ser parte de divisiones, sino ser parte realmente de la unidad. Y la unidad está en Cristo Jesús. Los discípulos fueron muy claros al decir, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No puedo tener unidad contigo si tú no eres seguidor de Cristo. Ese es el principio bíblico. No puedes tener unidad conmigo si no somos seguidores de Cristo, los dos. Y si los dos no hemos renunciado a nosotros mismos, tampoco podremos caminar juntos, porque debemos renunciar a nosotros mismos para hacer la voluntad de Él. De hecho, en 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice las mismas palabras en el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, y el otro, bueno, yo soy de esto, de aquel. Dice, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él dice que son. Dice, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Solo siervos de Dios a favor del pueblo. Pero el que realmente es Señor de todos y a quien debemos obedecer en todo es a Cristo Jesús, a nadie más. Y miremos en el capítulo 3 de 1 Corintios 1 al 3. Porque realmente si queremos caminar juntos, tenemos que buscar la madurez espiritual. Tenemos que dejar de ser niños. El niño es caprichoso, el niño es resentido, el niño es amargado en muchas cosas. Envidioso. Pero el que madura deja de ser niño porque deja las niñerías. El niño por ejemplo piensa a veces en sí mismo. El que madura piensa en los demás. El niño retiene para sí. El maduro da. Por eso Pablo
Le dice estas palabras en el capítulo 3 de 1 Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y tenemos una gran cantidad de creyentes que son niños en Cristo. Han creído, sí, han nacido, sí, pero no se han desarrollado, no han madurado. Y dice, les di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, ellos mismos no son capaces de tomar la Biblia, no son capaces de alimentarse ellos mismos de la Biblia porque son niños. Necesitan que alguien les dé todavía leche, les dé tetero, porque como no se han desarrollado, no han aprendido a comer por sí solos. Y esto en el versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Y escuchen en qué se ve su carnalidad, su falta de madurez. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En pocas palabras, ustedes no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Por la niñez espiritual de ustedes. Por la niñez espiritual de ustedes. Ahora, una persona puede tener mucho conocimiento y seguir siendo una niña o un niño, sencillamente porque no ha aprendido realmente a aplicarlo a su vida. Y esto es complicado, porque cuando una persona tiene mucho conocimiento y es contencioso, se convierte en un gran problema. ¿Por qué? Porque lo controla la soberbia de su conocimiento y no la humildad de su madurez. Y es bueno que entendamos porque es peligroso realmente llegar a un punto de tener mucho conocimiento sin desarrollo. Y es peligroso. Y vamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2 y terminamos con ese texto. Porque allí básicamente nos habla que la unidad produce gozo, la armonía produce gozo, el estar en mutuo acuerdo produce un gozo completo. Y allí básicamente en estos primeros versículos, primeros 4 versículos de Filipenses capítulo 2 se habla de esa unidad que produce gozo, de ese mutuo acuerdo que debe haber entre nosotros que produce gozo, pero ese mutuo acuerdo realmente está centrado en Cristo Jesús. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo. Escuche, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, mutuo acuerdo. Cuando realmente hay unidad, hay consolación en Cristo. Cuando realmente hay unidad, hay consuelo de amor, el amor de Cristo. Cuando realmente hay unidad, hay comunión en el Espíritu. Cuando realmente hay unidad, hay afecto entrañable, ese afecto que sale desde las entrañas, de lo más profundo. Cuando realmente hay unidad, hay misericordia. Cuando realmente hay unidad de sentimientos. Hay el mismo amor, hay el mismo sentir, realmente hay unanimidad. No hay contiendas, no hay vanaglorias, como dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, porque hay humildad cuando hay unidad. Hay estimación el uno por el otro. Hay igualdad realmente entre los seres humanos cuando hay unidad, cuando hay mutuo acuerdo. Y es bonito, hermanos, entender esto. Cuando hay estima por los demás, yo nunca me miro como superior al otro. Cuando hay cuidado mutuo, yo estoy pensando en el otro. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es cuidado mutuo. Como dice el libro de los Hechos en la iglesia primitiva, ninguno decía ser suyo propio en nada, sino que tenían todas las cosas en común, porque andaban realmente como uno solo. Cuánto necesita la iglesia aprender a estar en mutuo acuerdo para de esta manera disfrutar, mantener una vida en armonía? La vida de divisiones, la vida de conflicto es una vida realmente diabólica, pero la vida de unidad, la vida de mutuo acuerdo es una vida en el Espíritu. Y clamo realmente por esa armonía en mi vida, en mi hogar y en la iglesia. Y clamo para que esa armonía esté en ti, en tu vida, en tu familia y en tu congregación. Dios es propicio a nosotros y Él vino realmente para unirnos. Dios Padre envió a su Hijo para unirnos, para reconciliarnos con Él, para reconciliar toda la creación en Él, porque el pecado causó una división completa. Separó realmente al Creador de nosotros y a la creación.
La puso en contra de nosotros cuando Dios la ha puesto en armonía con nosotros y la había puesto bajo nuestra autoridad. Hoy en día los seres humanos adoran la creación porque por el pecado la creación los gobierna a ellos. Y el ser humano termina amando la creación y aborreciendo al Creador. Pero en la armonía que Dios nos da, volvemos realmente a nuestros inicios, a volver a poner a Dios en primer lugar y a disfrutar la relación con Él y aprender a administrar la creación como parte de la responsabilidad que Dios nos ha dado a todos nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar o habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Anhelo de todo corazón que Dios bendiga tu vida. Anhelo de todo corazón que la unidad de Dios esté y controle tu vida. Anhelo de todo corazón que Cristo realmente sea el centro de nuestras relaciones, que sea el centro de nuestro diario vivir. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que realmente nos enseñe a andar juntos, que nos permita estar en mutuo acuerdo, que entendamos que son siempre mejor dos que uno, que es mejor andar en compañía y no solo, que es mejor ponerme de acuerdo y no andar solo. Dios no aprecia, no ama, de hecho aborrece la división, pero Dios ama la unidad. Soberano Dios y Padre eterno, te doy gracias, oh Dios, por la unidad que hay en ti y esa unidad que tú quieres que haya en nosotros, la cual trajiste a nosotros por tu Espíritu. Pedimos perdón, Dios, por tanta división, por tanto conflicto, por tanta lucha en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones. Y pedimos misericordia a Dios para vivir en armonía, para ponernos en mutuo acuerdo y aprender a caminar juntos, como tú quieres que lo hagamos. Pero al mismo tiempo te doy gracias, Dios, porque un día tendremos unidad completa, armonía perfecta, y estaremos juntos y nunca seremos separados, porque realmente nos unirá Cristo en su segunda venida. Cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él y disfrutaremos en perfección lo que realmente tú has querido para nosotros todos los días de nuestra vida. Mientras que llegue ese momento, Dios, permítenos esforzarnos, permítenos ser valientes y permítenos, Dios, contribuir con la unidad y no con la división. Descansamos en ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, gracias por acompañarnos. Y hablando de unidad, clamamos a ustedes por sus oraciones a favor de la Iglesia Bautista en Río Negro. Seguimos clamando por tener un lugar más propicio para nuestras reuniones, más propicio para la comunión de la congregación, y anhelamos que Dios nos dé ese lugar, que Dios nos lo regale, que Dios obre para que lo tengamos, pero que sea también en el tiempo de Él. Gracias por sus oraciones, gracias por acompañarnos en estos propósitos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.